Muy buenas noches, Rocío. Muy buenas noches, público televidente. Estamos aquí en las 8:45 en el segmento de las entrevistas. Esta mañana se presentó el nuevo reporte que analiza las percepciones de corrupción en el mundo. Este reporte lo realiza anualmente Transparency International, cuyo corresponsal en Guatemala, cuya filial es Acción Ciudadana. Y le correspondió a Manfredo Marroquín, el presidente de Acción Ciudadana, hacer la presentación. Tenemos en el estudio esta noche precisamente al presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, y también tenemos con nosotros a Carlos Mendoza, quien es director de evaluación fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas y quien está a cargo también de todo el proyecto de gobierno abierto dentro del Ministerio de Finanzas. Me acompaña esta noche como compañero entrevistador también Edgar Ortiz. Le voy a ceder la palabra a Edgar para que inicie la conversación. Por favor, Edgar. Gustavo, muchas gracias. Buenas noches a ambos. Gracias por acompañarnos. Quizá la primera pregunta te la haría a ti, Manfredo, para que nos des un poco de contexto, ¿no? El índice se llama Índice de Percepción de la Corrupción, porque imagino que es un poco difícil medir la corrupción y entiendo que se mide la percepción. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son las bases metodológicas para medir este índice? Sí, bueno, este es un índice que se llama compuesto porque está hecho en base a otros estudios de opinión que se han realizado en el país durante el año y medio previo. Entonces, es el resultado de una serie de encuestas que realizan diferentes instituciones. En el caso de Guatemala fueron 6 instituciones las que se tomaron como referencia para realizar este índice de percepción. Es un índice que se viene haciendo desde 1998 para el caso de Guatemala, en ese año fue incorporada, y es el principal referente a nivel global sobre la percepción, porque como tú decías, medir la corrupción en cada país sería imposible, pues porque la corrupción por su propia naturaleza se da en la sombra, se da bajo la mesa y no hay forma de medir cuánto se roba en un país en términos de corrupción. Entonces, esta metodología lo que mide es precisamente cómo el ciudadano de cada país percibe el fenómeno en su país. Y es una metodología que se ha venido desarrollando ya por más de 20 años y como te digo es el principal referente en el tema. En el caso de Guatemala, yendo a la puntuación que nos toca este año, fue de 28 puntos, de una escala de 0 a 100, es decir, estamos muy por debajo del promedio de las Américas, que fue es de 42 puntos, tenemos 28. Incluso la región más baja del mundo es el área subsahariana del África, que tiene un promedio de 31. Nosotros estamos debajo de esa región todavía. Ahora, pero digamos, ese puntaje significa en una escala de 0 a 100, en donde 0 sería corrupción absoluta y 100 sería honestidad total y transparencia absoluta, ¿verdad? Así es. Ahora, el puesto se mantuvo inalterable. No, el puesto bajamos 13 posiciones. 13 posiciones. Sí, estamos en la posición 136 ahora. Ahora, lo que no varió entonces fue la puntuación. La puntuación es la misma. Y eso responde a que este año se midieron más países que el año anterior. 176 países del mundo. Entonces, evidentemente al haber más países, pues la posición de Guatemala se corre y compartimos esa posición con otros países como Afganistán, por ejemplo. Países que están en abierto conflicto y que prácticamente los estados están medio en cuestión en esos países. Entonces sí, y estamos entre los 4 con la percepción más alta de corrupción de América Latina, solo con Haití, Venezuela y Nicaragua. Ahora, Carlos, pero digamos, todo esto no refleja el esfuerzo que se ha hecho en el gobierno el año pasado para tratar de hacer más transparente el ejercicio público. Es correcto, y hay que hacer una precisión metodológica. Generalmente este indicador trata los últimos 24 meses, pero en el caso de este año 2016, una de las fuentes que utiliza Transparencia Internacional incluso se va de noviembre de 2014 a noviembre de 2015, la encuesta que se realizó de percepción. Entonces, en realidad, 3 de esos 6 indicadores están midiendo la percepción del año 2015, no la del 2016.
Y eso es relevante porque, como sabemos, fue en el año 2015 que se destaparon los grandes escándalos de corrupción al más alto nivel. Y es importante que quien elaboró el reporte para las Américas, uno de los casos que reconoce como exitoso es precisamente el de Guatemala, porque lo pone como ejemplo donde un presidente en funciones fue llevado frente a la justicia por casos de corrupción. Y por lo tanto, otras de las 3 fuentes que utiliza ya están midiendo un poco el 2016, pero por ejemplo una de esas, que es el World Economic Forum, mide de enero a junio del 2016. Entonces, en esos primeros 6 meses que el gobierno todavía está tomando posesión y control de la situación, y ustedes saben precisamente que el plan de gobierno abierto, el plan de acción para los próximos 2 años, justamente lo empezamos a elaborar en junio del 2016 y logramos concluirlo hacia finales de agosto. Entonces, muchas de las acciones en favor de la transparencia que se han realizado todavía no habían sido incorporadas en la percepción de las personas expertos que fueron encuestados. Es verdad que, pues como tú dices, Carlos, el informe pues está un poco midiendo más bien 2015 que 2016. Sin embargo, incluso 2015 fue un año, digámoslo así, relativamente bueno en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué entonces Guatemala aún así empeora o por lo menos no mejora en su puntuación? Bueno, yo creo que hay que ver que son 2 cosas diferentes. Una cosa es la lucha contra la corrupción, eso significan investigaciones, procesos judiciales, que todo el mundo aplaude, nadie creo que está en sus 5 sentidos en contra de eso. Pero otra cosa es que la gente vea que esa lucha contra la corrupción tiene traducción en mejores servicios públicos, hay medicina en los hospitales, hay mejores escuelas, hay maestros en las escuelas, hay mejores carreteras, y eso todos sabemos que no ha llegado. Entonces también el público pues no ha percibido grandes transformaciones, grandes cambios. Como decía el licenciado Mendoza, son cambios que tal vez en el año entrante pueda verse alguna variación, pero hoy por hoy todavía esos cambios no son percibidos por la población y tenemos que ser realistas en eso. Todos aplaudimos la lucha contra la corrupción, pero eso no significa que eso se traduzca en mejores servicios, por ejemplo, públicos para la población. Usted mencionó que en la encuesta son 6 entidades las que se evalúan. Sí. ¿Cuáles son las que se evalúan? No, son 6 fuentes. Fuentes, a ver. Sí, son las 6 fuentes. Aquí, bueno, gracias. Está, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, el Proyecto de Justicia Mundial, Rule of Law, el índice de Estado de Derecho. Está los servicios de riesgo político internacional. Está el Global Insight Country Risk Rating, todas son fuentes internacionales. Está la unidad de inteligencia del Economist y está el Basselman Foundation Transformation Index. Entonces, estas son las 6 fuentes que se usaron para hacer el indicador para Guatemala. O sea, Carlos, que lo que estamos haciendo es un metaanálisis. Es más que una encuesta en sí misma. De hecho, yo quería hacer la precisión de que metodológicamente es posible medir la corrupción. Esto está midiendo percepción y ellos mismos reconocen en el informe que la percepción se puede ver acentuada, la percepción negativa, cuando se destapan esos casos de corrupción al alto nivel, que antes, en años previos, incluso podemos ver que teníamos un mejor indicador, pero la gente no sabía de lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando eso se destapa, entonces la percepción empeora. Pero sí hay algunas formas en lo que algunas otras encuestas de opinión lo hacen, y es, por ejemplo, victimización. ¿Fue usted víctima en los últimos 12 meses de algún cobro ilegal? ¿O le pidieron, como decimos en lenguaje guatemalteco, una mordida para poderle hacer un trámite? Ese tipo de corrupción sí se puede medir. La de más alto nivel, por supuesto que no se puede. Y no es digamos, cada caso es particular, porque por ejemplo Brasil, que está envuelto en grandes mega escándalos de corrupción que alcanzan terceros países, como sabemos. Por ejemplo, Brasil sí subió en su puntuación. Es uno de los pocos países latinoamericanos que subió de 38 a 40. Nosotros estamos en 28. Es decir, que las malas noticias son buenas noticias. Digamos, hay países donde abrir la corrupción en términos noticiosos puede cargar a la gente en el sentido negativo y en otros en sentido positivo.
decir, bueno, al fin está funcionando la justicia y eso anima a la gente a decir, bueno, hay menos corrupción porque la justicia está funcionando. Entonces yo creo que es relativo, es de país a país. Y hay países, en general, la región latinoamericana, casi todos bajaron. Solo 3 subieron, Costa Rica, Brasil y, bueno, ahorita no recuerdo el tercero, pero los demás todos retrocedieron y 3 se mantuvieron, Guatemala, Colombia, Cuba y algún otro que olvido, solo en 4. Pero en términos regionales, todos bajaron, la mayoría, 78%. Y hay una cosa importante, que esto también depende de los ciclos noticiosos. Una de las preguntas que se hace a los expertos es, ¿considera usted que en su país una alta autoridad puede ser llevado frente a la justicia si comete un hecho criminal? Entonces, en el momento en que se hace esa encuesta, si el ciclo noticioso, por ejemplo, el reciente de Guatemala, no importa si usted es hermano o hijo del presidente de la República, va a enfrentar la justicia. Si nosotros hacemos esa misma pregunta el día de hoy, los expertos van a decir, sí, en mi país, si alguien, no importa cómo esté relacionado con el poder, y comete un crimen, va a ser llevado a la justicia. Y eso nos subiría los puntos a favor. Bueno, pero está el caso de Chile, ¿no? Donde la nuera de la presidenta Bachelet, pues también fue pues sometida a un proceso por estafa y eso también afectó al índice, me imagino, ¿no? Chile cayó, Claro. de hecho, cayó bastante, cayó 3 puntos. Y era el país que estaba en segundo lugar posicionado después de Canadá, de las Américas. Ahora está en el quinto, creo. Está más arriba Uruguay, por ejemplo. Costa Rica subió 3 puntos, increíble. Entonces, sí, tiene mucho que ver con, digamos, con la coyuntura que se está produciendo y también con el desarrollo institucional. Yo sí creo que aquí pesa mucho el hecho, por ejemplo, nosotros hemos sido medidos desde el 98 y realmente si uno ve retrospectivamente la puntuación no hemos pasado de sope a gavilán, como diríamos en buen chapín. ¿Qué es? No, pero dale. Sí, no, tenía un poco de curiosidad. ¿Cuáles son los subaspectos que se toman en cuenta? Por ejemplo, Carlos mencionaba la posibilidad de que un funcionario de alto rango fuera sometido a juicio. ¿Qué otros, digamos, preguntas claves son importantes para entender el indicador? Bueno, hay preguntas a la comunidad de negocios, por ejemplo, los empresarios, sobre las gestiones para importar, para exportar. En la comunidad de los empresarios es una pregunta que se hace, obligada. La de victimización que hacía referencia al licenciado Mendoza, donde se le pregunta, ¿usted ha sido víctima de algún soborno en los últimos 12 meses? Entonces, esos son el tipo de preguntas que se hacen. Ahora, en el caso del gobierno, digamos, ¿qué iniciativas hay en marcha aparte de la de gobierno abierto para hacer más transparente la administración? Bueno, gobierno abierto en sí ya es una iniciativa bastante comprensiva, porque hay una gran cantidad de ministerios y secretarías, incluso entidades que no pertenecen al Ejecutivo, que se han comprometido a transparentar sus datos, a transparentar sus finanzas, a transparentar la toma de decisiones y se han comprometido también a que la población, sobre todo las organizaciones de sociedad civil que como Acción Ciudadana y otras se dedican a la fiscalización, trabajen de la mano en la elaboración del presupuesto, pero también en la fiscalización y evaluación de ese mismo presupuesto. Entonces, yo diría que gobierno abierto es en sí la punta de lanza de ese esfuerzo de transparencia que trasciende la transparencia puramente fiscal y se va también a lo que en la política general de gobierno se ha llamado cero tolerancia a la corrupción. Vamos a continuar esta discusión en un momento más. Vamos a ir a un corte comercial y por favor envíenos sus comentarios con el hashtag a las 8:45. Volvemos en un momento. Por su sintonía aquí en A las 8:45 y le recordamos participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, como siempre utilizando el hashtag a las 8:45. Tenemos ya algunos comentarios por parte de nuestros televidentes, comenzando por María del Carmen Aceña, quien nos dice: lucha contra la corrupción no implica modernización de instituciones ni cambio de cultura.
debemos ver más allá. Esperamos todos sus comentarios. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Gustavo y Edgar. Muchas gracias, Rocío. Hay una pregunta planteada a partir de lo que dice María del Carmen Aceña. Dice que no es solamente modernización ni mejoramiento de instituciones, pero la corrupción en realidad sí se da cuando las instituciones son demasiado enredadas en sus procedimientos, ¿no? Sí, yo creo que hay dos niveles, y es el nivel de las instituciones formales, que tiene que ver con las leyes, con las normas, los reglamentos, los controles administrativos, que facilitan o dificultan el que un hecho de corrupción llegue a darse. Pero también está el factor de las instituciones informales, de la cultura, de la capacidad que tenemos de no aceptar a alguien que comete hechos corruptos. En lugar de celebrarlo, castigarlo socialmente. Eso es una norma social. Mientras que en Guatemala antes se celebraba a los políticos que eran más audaces, entre comillas, para enriquecerse, ahora hemos cambiado bastante esa cultura y estamos con una situación realmente de cero intolerancia a la corrupción. Y ese es un cambio cultural importante, porque entonces ya no va a haber individuos que estén visualizando entrar a la política para enriquecerse. Bueno, ya que damos paso al tema de las reglas informales, ¿no? Un poco a los Douglas North. Por ejemplo, ¿qué otros factores socioeconómicos influyen en que se promueva la corrupción en un país o no hay relación entre unos y otros? Todo está relacionado. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Vivimos en un país con mucha gente pobre y la pobreza en muchos países da lugar a políticas clientelares. Pues, todo lo que conocemos como clientelismo, los famosos programas sociales que se han prestado mucho a la corrupción. Con el pretexto de apoyar a los más pobres, se hacen grandes negocios. Lo vimos con por ejemplo, dramáticamente con el tema de la compra de frijol y de maíz. Para la bolsa segura. Para la bolsa segura, que eran alimentos que no eran ni aptos para el consumo animal, y los compraban y se los entregaban a la población. Entonces sí tiene mucho que ver estos aspectos sociales, económicos, el tema, por ejemplo, de que sea una economía sin privilegios, sin monopolios, también tiene que ver, porque eso da lugar a que existan preferencias arancelarias, que exista, en fin, todo tiene que ver. Y al final lo que nosotros tendríamos que ver como país es examinar precisamente todas esas variables y ver cuáles se prestan para que la economía y la política manipulen a favor de que se hagan estos grandes negocios, que al final lo que representan es un Estado cada vez más pobre porque no obtiene recursos para atender lo realmente importante. Bueno, un ejemplo grave ahora lo vemos en la infraestructura del país, cómo fue un bolsón de corrupción enorme que se robó ahí. Ahora muy próximamente seguro vamos a ver todas las implicaciones del caso Odebrecht que tienen en Guatemala, ya lo estamos viendo en otros países, y así podemos ir haciendo lista de cosa por cosa, y al final todo tiene relación. Entonces todo se tiene que reformar, todo se tiene que modernizar. Modernizar no digo en el sentido de comprar equipos, nada, sino de pasar un examen de todas las leyes que tenemos, de la fortaleza que tengan las instituciones para hacer cumplir esas normas. Porque en Guatemala tenemos excelentes normas, pero las instituciones están en trapos de cucaracha. Carlos, uno de los investigadores que comenta el reporte para Transparency International habla mucho de la correlación entre precisamente la desigualdad y la corrupción. Sí, en efecto, la corrupción es un gran obstáculo tanto para disminuir la pobreza como para disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso o en la distribución de la riqueza, porque sabemos que el Estado es por excelencia el instrumento para lograr ambos objetivos de política, disminuir pobreza y disminuir inequidades, porque sabemos que las inequidades sociales tienen un impacto directo, por ejemplo, en los niveles de violencia. Por eso no es casualidad que África del Sur sea uno de los territorios más corruptos del planeta
igual que América Latina, y que ambas regiones sean a su vez las más violentas del planeta. O sea, corrupción, desigualdad, violencia, están íntimamente relacionados. Entonces, si no logramos minimizar la corrupción, porque tal vez no es posible, y eso lo dice también el informe, no hay ninguna sociedad en el planeta que esté libre de corrupción. Lo ideal es minimizarla a niveles tolerables, y esos niveles tolerables son aquellos en los cuales la corrupción no hace que los recursos se distribuyan de manera poco apropiada o socialmente apropiada, y eso incluye ayudar a solventar los principales problemas sociales de un país. Ahora, nosotros vimos durante la discusión del presupuesto a finales del año pasado que precisamente se hicieron intentos por parte de diputados de incluir iniciativas clientelares. Es decir, no hemos cambiado entonces la cultura de los políticos. Bueno, mira, yo creo que el ejercicio de diseño del presupuesto de este año que está en ejecución sí fue más abierto que muchos años anteriores. De hecho, más bien se eliminaron muchas de esas líneas de gasto totalmente clientelares. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes, que era un gasto realmente que solo favorecía a los que vendían esa cosa de mala calidad. ¿Y cómo vas a distribuir? No había listado de beneficiarios realmente que uno supiera que ellos lo iban a recibir y qué impacto tenía ese fertilizante en la producción, en la productividad de esos campesinos. Entonces, realmente son bolsones clientelares que están, que ya se eliminaron varios, pero todavía quedan otros. Nosotros estamos hablando justamente ahorita con varios ministerios que todavía tienen programas que son susceptibles de manejo clientelar para ver si logramos que este año no se abuse y esos recursos realmente vayan a quien realmente los necesita. El famoso subsidio al transporte, por ejemplo. Ese es un bolsón que solo favorece a los propietarios de las rutas que prestan el servicio. El usuario nunca ve, digamos, el beneficio de ese subsidio. Y así podemos hacer una lista muy grande. Sí. Una duda nada más antes de que terminemos, porque el tema sin duda comentado el año pasado fueron las reformas a la ley de contrataciones del Estado. Haciendo un balance muy general, ¿contribuyó o no para disminuir la corrupción en compras? Todavía estamos en un proceso de implementación de esas reformas. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene a su cargo la creación de una nueva dirección, una dirección que se va a encargar de precalificar a los proveedores del Estado. Eso está todavía en proceso de elaboración. Entonces hay que darle un poco de tiempo a esos cambios institucionales formales para ver si funcionan. Lo importante es que en ese proceso de ensayo y error vayamos logrando ir haciendo los ajustes necesarios para minimizarla. Les agradecemos mucho a nuestros invitados su participación y por favor no se vaya que tenemos aún más a las 8:45.